llega el momento de analizar todas estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Álvaro Basagoiti, economista y cofundador de Trading Pro, que ya está con nosotros, pues para discernir un poquito, para saber todo lo que está ocurriendo en el mercado cripto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, un placer tenerte por aquí en un momento quizás, no sé cómo lo estás viendo tú, Álvaro, de cierta incertidumbre, cierta calma tensa en el mercado cripto a la espera de estos ETFs, pero sin mucho movimiento, sin mucha volatilidad. Hemos pasado un mes de agosto un poco complicado, ¿no? Con caídas en torno al 10%. No sé cómo ves, primero, cómo has vivido este mes de agosto y, sobre todo, poco qué puede pasar o qué sensación tienes tú de cara a los próximos meses. Bueno, sí, efectivamente, caídas en agosto. Esto es algo que tampoco es tan raro en Bitcoin. Los agostos en general no ha sido el mejor mes para Bitcoin históricamente. Y a mí tampoco me ha sorprendido mucho estas caídas, casi $5.000, ¿no? De los 30.000 que cerrábamos julio a los 25.000 más o menos, un poquito por encima que estamos ahora. Y no sé, ha llevado otra vez al índice de miedo y codicia a tenerlo en miedo. A mí, cuidado, no me extrañaría que bajásemos a miedo extremo, es decir, yo no descarto que haya más caídas a corto plazo, pero al final yo sigo viendo muy buenos fundamentos, o sea, con confianza para en el medio y largo plazo, que a mí es lo que me importa, ver todavía subidas. Entonces, efectivamente, has estado hablando tú yo creo que hay vamos a resumirlo en 4 factores para mi forma de verlo, que nos hacen ver de manera positiva el Bitcoin de aquí a los siguientes años. Y aquí voy a dar un pronóstico, si me permitís, y yo creo que podemos volver a romper los máximos históricos, quizás a finales de este año, no, del año que viene. Aquello del halving, sabemos que después de los halving, entre 5 y 8 meses solemos romper máximos. Quizás en esta situación de crisis tarde un poco más, pero yo creo que va a ser parecido a los otros ciclos. Entonces, el primer motivo, tenemos el halving en 2024. Ya sabéis, el halving, para el que no lo sepa, esa reducción, ese shock de oferta y demanda y la reducción a la mitad de la recompensa en la minería. Lo estabais comentando en las noticias, todo esto de los ETFs, que al final lo están retrasando, pero yo creo que en 2024 tendremos la aprobación. Decían en el otro día de JP Morgan que no tienen motivo realmente para no aprobarlos. Tenemos también la minería, ¿no? Cómo esas naciones se están adaptando a las regulaciones, a las normativas medioambientales para invertir en minería. Estamos viendo muchos países cómo están invirtiendo en minería sostenible, sobre todo en Sudamérica. Y también los exchanges, ¿no? Cómo su oferta y su adaptación también tecnológica intentan atraer a una masa que cada vez va creciendo exponencialmente. Vamos a ver que estaba metido el cliente retail sobre todo, y ahora con los ETFs pues se va a meter en institucional. Es decir, yo creo que seguimos teniendo todavía fundamentos muy positivos, que no cunda el pánico por mucho que hayamos caídas este mes de agosto. Y nuestra idea, desde luego, en Trading Pro es que seguimos teniendo un escenario muy alcista. De hecho, estamos comprando Bitcoin, estamos acumulando. Estamos acostumbrados, Álvaro, a caídas en agosto. Ojo, porque el mes de septiembre también suele venir con caídas. Lo hemos contado esta semana. 8 de los 10 años pues que ha existido Bitcoin, ¿no? Que ha habido operaciones, han sido negativos. Así que, puede suceder, ¿no? Como tú decías, que haya más caídas a corto plazo. Pero has comentado varios catalizadores, Álvaro, por ejemplo, hablando de la minería, de los ETFs, del halving. ¿Cuál crees que puede ser el más importante? ¿Cuál puede ser quizás el detonante de cara, sobre todo, a que se acabe este bear market que parece eterno, Álvaro? Llevamos más de 500 días en un mercado bajista. El más largo que conocemos en Bitcoin. También es verdad que es la primera vez que el Bitcoin se enfrenta a una situación, no sé si de crisis, vamos a llamarlo. Entonces, es normal que sea el más largo también. A mí tampoco me extraña. Para mí lo más importante, también como analista técnico, son los ciclos de halving. Los ETFs es muy importante, obviamente, pero yo creo que el halving de 2024 va a volver a marcar el nuevo ciclo que vamos a tener en Bitcoin, y que, como creo yo, vamos a tener otra vez una subida menos pronunciada que las anteriores, pero subida que nos llevará posiblemente a romper los máximos históricos. El cuándo es la cuestión. Yo creo, insisto, que para finales del año que viene, quizás de 2025, lo podremos ver, pero para mí el halving es el que marca efectivamente al final los ciclos de Bitcoin. Obviamente también todo esto de los ETFs, sobre todo cuando se mete en la película BlackRock, que lógicamente es la empresa que casi prácticamente podemos hablar de que controla el mundo, y una vez se mete BlackRock, pues cambia un poco la película. Entiendo que en 2024 tendremos aprobación de ETFs, cuidado, al contado en Bitcoin, también posiblemente en Ethereum, las dos principales criptomonedas por capitalización, pueden tener también, pueden atraer grandes capitales y por lo tanto ver consolidaciones en su precio. Has hablado del nombre clave, Álvaro, más allá del halving, por supuesto que va a ser fundamental
la entrada de estas grandes empresas, de estos grandes institucionales, sobre todo focalizados en BlackRock, quiero preguntarte precisamente por esta cuestión. ¿Cómo crees que puede afectar al mercado? Por ejemplo, llevamos durante toda la semana hablando de cómo puede afectar a los exchanges, de cómo va a cambiar el panorama en el mercado, porque como tú decías, BlackRock es la empresa que controla el mundo, prácticamente se puede decir. Claro, va a entrar al mercado cripto y no creo que lo haga de cualquier forma, ¿no? Va a querer acaparar, va a querer mandar, controlar. ¿Cómo puede afectar esto al mercado cripto? ¿Puede cambiar? O sea, ¿puede dejar de ser tal y como lo conocemos o lo conocíamos? Sí, claro, entra el gigante. De hecho, el otro día vi un dato que BlackRock posee la mayoría de las acciones de las principales mineras de Bitcoin, es decir, no solo con el tema de ETF, sino que también está invirtiendo mucho en las mineras, se mete de lleno, obviamente, ya lo venía haciendo, pero se mete de lleno, ahora sí, de forma oficial, de forma transparente, en el Bitcoin. Hay algunas malas lenguas que dicen que lo que quieren hacer es subir el precio de Bitcoin para vender lo que tienen. Bueno, yo creo que no, yo creo que efectivamente, y esto lo decía el CEO, ¿no? Larry Fink, ha cambiado su visión de Bitcoin. Antes decía que era por las cloacas, que servía para negocios turbios, que era una moneda que no servía para nada, y ahora en cambio dice que todo el mundo debería tener una parte de su portfolio en Bitcoin. Es decir, ha cambiado mucho la visión de BlackRock. Ya sabemos cómo son estas empresas sobre Bitcoin, y claro, entra BlackRock y cambia mucho la película. ¿Cómo va a afectar a los exchanges centralizados? Lógicamente entra competencia. Es verdad que estos son ETFs, otras empresas como Binance o Coinbase que estáis comentando, ofrecen también Bitcoin al contado, pero mucha gente quizás en vez de tener Bitcoin al contado se prefiere invertir vía ETFs en BlackRock. Vamos a ver cómo va a afectar. Yo lo que creo, para mí es positivo, cuidado, es positivo para Bitcoin porque creo que abre un poco el abanico a quizás clientes institucionales que no se acaban de fiar del todo por Bitcoin, por esa mala prensa que venía teniendo. Ya sabemos que los gobiernos en general tampoco les hace mucha gracia, ¿no?, que exista una moneda descentralizada, quitarle poder quizás a los bancos centrales, a las CBDC también, ¿no?, que se vienen dentro de unos pocos años. Entonces, bueno, para mí es positivo, sí que es cierto que se está centralizando quizás un poco Bitcoin, se podría también tener una conversación en todo eso, pero a grandes rasgos, si hablamos sobre todo de cómo puede impactar en el precio, que creo que es lo que, bueno, pues a los inversores ahora mismo nos interesa, creo que es una entrada positiva para ver esos nuevos máximos y que se vaya consolidando el precio donde creo que debería estar, que es bastante más arriba. Si nos fijamos también en este caso en BlackRock, pero en otras cuestiones, por ejemplo, más allá de cómo afecta el mercado cripto, ¿cómo crees que puede afectar, se me estaba ocurriendo a mí, a la adopción de criptomonedas, sobre todo a la actuación por parte de la SEC? Porque claro, comentabas tú, ¿no?, que es el principal accionista de 4, o el segundo mayor accionista de 4 de las 5 principales mineras. Ha presentado este ETF. Claro, hemos visto, de hecho lo comentábamos también al principio en este repaso de noticias, la represión regulatoria que sigue habiendo en Estados Unidos, cómo siguen saliendo, bueno, pues demandas a doquier, pero claro, en el momento en el que entre BlackRock, esto tiene pinta de que va a cambiar, ¿no? Igual ya no solo impacta en el precio, ya no solo impacta en la adopción, en la credibilidad y la confianza del mercado, que yo creo que va a tener mucha influencia, sino que a lo mejor también influye en la SEC, ¿no? Igual Gary Gensler tiene que empezar en este caso a moverse un poquito, ¿no? Claro, es que nos tenemos al final que hacer la pregunta, ¿no? ¿Quién está por encima? ¿Si BlackRock o la SEC o los reguladores? Yo creo que BlackRock obviamente tiene mucho poder y incluso más que la SEC, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, los reguladores, pues estamos viendo cómo llevan... Al final también cambia mucho de opinión, ¿eh? A mí no me extrañaría ver que Gary Gensler, donde dije esto, al siguiente año digo lo contrario. Para nada, para nada. Cambiarán de opinión posiblemente. Yo creo que lo van a tener que aprobar prácticamente sí, porque realmente no tienen motivos para no aprobar el ETF de Bitcoin. Lo aprobaron en su día. De hecho, en su día cuando aprobaron el ETF del oro, vimos el impacto que tuvo en el precio del metal esa aprobación. Yo espero, no sé si es algo parecido, pero que tenga un impacto también importante. Y la entrada de BlackRock, por supuesto, es igual de relevante. Es que está entrando el más grande de todos. Los reguladores, diría que yo he dicho antes los puntos positivos, por lo que creo que el Bitcoin, pues sí, tiene buenos fundamentos. La principal contra que tiene, obviamente, es la regulación.
el mundo es muy grande, ¿eh? Estados Unidos se cree el ombligo del mundo, pero hay más mundo que Estados Unidos, y si empiezan con estas regulaciones habrá otros países que serán más criptoamigables y todas estas empresas pues se pueden mudar, ¿eh? Aquí nadie está encarcelado en un país y se pueden ir mudando. De hecho, se especulaba con que muchos brokers, o sea, muchos exchanges se podían ir, empresas de criptomonedas se podían también cambiar quizás a zonas asiáticas, a zonas europeas, es decir, no se tienen por qué quedar en Estados Unidos, pero yo creo, no sé por qué me da a mí que levantaran un poco el pie los reguladores, si no se quieren quedar completamente atrás en la carrera de la blockchain, en la carrera de la criptográfica, que obviamente va a marcar los siguientes años. Ya lo decía Coinbase, hablando de brokers, de exchanges, de empresas de Estados Unidos. Coinbase a día de hoy es la más importante y está advirtiendo primero de que Estados Unidos se está quedando atrás, que yo creo que es una evidencia, y luego vuelve a dejar la puerta abierta a expandirse y a irse pues, a otras zonas, como tú decías, Europa, Asia, mercados pues, que están creciendo y sobre todo que no están siendo tan restrictivos. No hay tantas represalias como las que vemos en el país americano. Si te parece, ya que estamos hablando en este caso de reguladores, quiero preguntarte precisamente pues por Gary Gensler, ¿no? Por el principal personaje de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que va a tener que testificar en nada, en poco más de una semana, el 12 de septiembre ante el Congreso, el 29 ante el Senado. No sé si esto también puede influir de alguna forma precisamente en lo que venimos comentando desde el principio, en estas aprobaciones de ETFs, porque hemos seguido alguna que otra comparecencia de este tipo y son duros con Gary Gensler y él va a tener complicado salir de la posición en la que está, ¿no? Porque es un tanto incomprensible. Sí, lo que te he comentado antes. Yo sí creo que igual de repente en unos meses, en pocos meses vemos que Gary Gensler cambia de opinión, ¿no? Donde decía esto, ahora digo lo contrario. Bueno, al final ya le hemos visto cambiar de opinión en otros aspectos. También es muy importante, creo yo, recordamos que tenemos elecciones americanas a la vuelta de la esquina y quizás el nuevo presidente, si es que tenemos un nuevo presidente, porque claro, también se pueden presentar, ¿no? Candidatos jóvenes, hemos visto a Kennedy Jr., también por el lado republicano, quizás nuevos candidatos que parece que son muy pro Bitcoin, ¿no? Por lo menos eso dicen. Quitar esa vieja guardia, ¿no? Donald Trump, Joe Biden, y cambiarlo por nueva sangre que sea más pro Bitcoin, y entonces la regulación a partir de ahí quizás se haga más amigable. Es que, claro, las elecciones americanas también pueden tener un impacto importante en todo esto. Por lo tanto, yo de verdad creo que si Estados Unidos no se quiere quedar atrás, y me parece a mí que no se van a quedar atrás, por mucho que a corto plazo parezca que sí, acabarán aprobando estos ETFs. Para mí BlackRock tiene mucho poder, si anda detrás de esto es por algo, algo que saben, que no sabemos nosotros, obviamente seguro que hay. Entonces yo tengo pocas dudas, obviamente no hay certeza, pero tengo pocas dudas que se acabarán aprobando, no solo BlackRock, obviamente, las otras empresas con Grayscale, ¿no? Que ha tenido ese éxito ante la justicia también, y tendremos esos ETFs al contado que obviamente van a traer mucho capital a Bitcoin, y obviamente esto impactará en el precio y podemos tener esas subidas con el halving. Es que 2024 es un año muy relevante para Bitcoin, creo que va a ser un año histórico para Bitcoin, quizás no se vea reflejado tanto en 2024, pero 2025, 2026, bueno, ya empezaremos a ver el Bitcoin donde para mí debería estar, un producto limitado, un producto descentralizado, para mí la única criptomoneda descentralizada, ¿no? Puedes hablar de Monero, etcétera, pero bueno, Bitcoin para mí la única moneda descentralizada. Luego Ethereum, para mí no lo es, decía Vitalik Buterin que ahora su objetivo es tratar de descentralizar los nodos, tiene un plan de aquí a 20 años para conseguirlo. Veremos si lo consigo, ¿no? 20 años, o sea, hablamos de 2043, ¿no? Cuando quiere tener esto conseguido. Por lo tanto, Bitcoin es necesario, ahora que llegan las CBDC, pues mucho más, ¿no? Todo el cash, todo el dinero que no pasaba bueno, pues que era privado, pues se tendrá que hacer vía criptomonedas, obviamente. También va a traer eso capital. Yo lo veo necesario para la sociedad. Creo que es imprescindible que tengamos una herramienta como Bitcoin. Y eso se tendrá que ver reflejado en el precio de una manera u otra. O sea que seguimos por aquí muy optimistas y con muchas ganas de ver el desempeño en este 2024. 2023, la verdad que yo a corto plazo, como te lo he dicho, es posible que caiga más. No me extrañaría ver un septiembre malo. Las bolsas pueden caer también. Es un escenario que tenemos nosotros en Trading Pro, poder ver caídas en bolsas. Y sabemos la correlación. Puede caer un poquito más, pero que no cunda el pánico. Nosotros miramos a largo plazo y a largo plazo sigue siendo muy optimista. Hay que seguir siendo optimistas, como estamos contando, ¿no? Pues al final todos los fundamentos que tiene Bitcoin detrás y sobre todo todas las noticias que están empezando a formarse pues son muy bullish en este caso para Bitcoin. Antes de terminar, has sacado la palabra maldita, Álvaro, has hablado de estas CBDCs y quiero terminar preguntándote por esto. De hecho,
la propia Reserva Federal, uno de sus miembros, Michael Barr, ha hablado hace apenas un par de horas sobre esta cuestión, sobre las CBDC, sobre lanzar un dólar digital más allá de FedNow, del que ya hemos advertido aquí en Negocios Televisión durante bastante tiempo. Dice que la idea todavía está muy lejos, Michael Barr, no sé si nos lo tenemos que creer. De hecho, bueno, el euro digital vemos que va avanzando, del yuan digital ya no te cuento las barbaridades que está haciendo en China, pero en este caso la Fed, la Reserva Federal, dice que tiene miedo de las stablecoins, claro, cómo no, y que, bueno, pues que de momento no se plantean lanzar un dólar digital y que tendría que estar de acuerdo el Congreso, el Senado. No sé, ¿qué opinión tienes tú? ¿Tan lejos están las CBDCs? Hombre, habría que preguntarse qué entiende, ¿no? Por muy lejos. Al final es esta palabrería, ¿no? Pues están a la vuelta de la esquina las CBDC, ¿no? Estamos viendo en muchos países, China ya lo tiene, otros países están ya pues implementándolo, probando o haciendo pruebas y bueno, yo creo que de aquí a unos años las tenemos ya implementadas casi con total seguridad. Claro, si por muy lejos entendemos un par de años, pues igual tiene razón. Si por muy lejos entendemos 10, yo creo que va a estar bastante más cerca. Entonces, las CBDC para mí son una tragedia. Nos venderán por los medios de comunicación, lógicamente medios de comunicación que controlan prácticamente los gobiernos y los bancos centrales, las grandes empresas. Nos venderán los pros, ¿no?, que tiene todo esto, pues el dinero más fácil, pero nos están quitando la privacidad. Cuidado, que esto es tremendo, ¿no? Que nos quiten la privacidad de nuestras finanzas. Para mí sería causa de una auténtica revolución, pero lo venderán bien, las implementarán y por eso tener ese pequeño escape que nos deja, para mí esta bendición, ¿no?, que ha salido justo, que es Bitcoin, lo veo básico. Entonces, bueno, pues tendremos que tragarnos las CBDC como nos tragamos pues todas estas pues medidas quizás liberticidas que nos dejan los gobiernos. No podemos salirnos del sistema, tenemos que vivir con esto, pero tenemos nuestros reductos y para mí Bitcoin es uno de ellos. Veremos si tratan de cargarse Bitcoin. Yo creo que ya es muy complicado. Quizás, como decías tú, las stablecoins, que es la competencia, claro, no les gusta la competencia. Nunca les ha gustado la competencia, tienen el monopolio monetario y la competencia tratarán de desecharla como puedan. Ahora mismo vemos una stablecoin que tiene casi el 70% de la cuota del mercado, que es Tether, USDT, y veremos si tratan de cargársela. A mí no me extrañaría. Yo con las stablecoins también tengo mucha precaución. Hemos visto otros casos, sobre todo con las algorítmicas, pero no me acabo de fiar yo tampoco mucho de Tether. Puede salir otra, pero bueno, ahí están, también las veo necesarias. Entiendo que en Twitter, que ahora vemos que Elon Musk dice que bueno, ha conseguido la licencia de criptomonedas, tendrá que implementar, ¿no?, si quiere hacer esa Everything App que dice una stablecoin, ¿no? Él habla mucho de Dogecoin, pero yo no veo la manera que Dogecoin funcione y creo que tendrá que implementar una stablecoin. Veremos cuál, si es que lo hace así al final, y qué cuota de mercado coge o qué poder coge una stablecoin. Competencia clara, la stablecoin del oro digital. Bitcoin va por otro lado, no es tanto una moneda como una reserva de valor, yo por lo menos lo veo así. Todavía no lo veo como moneda por esa volatilidad que tiene, obviamente. Y entonces, a ver si tenemos esa convivencia de stablecoins con CBDC y ese reducto de libertad que nos deja el Bitcoin, claro. Bueno, pues desde luego muchas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a las CBDCs, en cuanto a Bitcoin, en cuanto a los ETFs, el halving, muchas cuestiones y sobre todo pues se va notando que nos acercamos a un momento, a un año clave que va a ser el 2024. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros, por analizar también estas cuestiones y sobre todo por dedicar un ratito a estar aquí en Negocios Televisión. Un placer como siempre. Un saludo a todos. Muchas gracias. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.